Hola amigos, Víctor Saiz de Víctor Maratoner y hoy tenemos un vídeo de comparativa de zapatillas y mis consejos de cómo construir una rotación de zapatillas si te planteas entrenar y competir en maratones. Vamos a ello. Pues empezamos el vídeo con un pequeño disclaimer o nota. Por supuesto, todas las zapatillas, todo el material de correr que he comprado es con mi propio dinero, no me patrocina nadie y todas las opiniones son propias. Nadie va a ver este vídeo antes que lo suba a YouTube. Así que vamos a ello. Lecciones aprendidas en mi experiencia sobre zapatillas, que para mí es el principal elemento si tenéis que priorizar una compra de material deportivo. Zapatillas. Zapatillas es digamos, lo único esencial para correr. Te pones unas zapatillas de correr, sales por la puerta y ya está, no necesitas más. Pero cuando empiezas a entrenar y plantearte retos más serios, lo tomas como una forma de vida, pues notarás que vas a necesitar cambiar de zapatillas más frecuentemente que solo si sales muy de vez en cuando. ¿Por qué? Por el uso y desgaste. Así que vamos adelante. Primero os daré mi punto de vista, qué considero de tipo de zapatillas, ¿no? Hay muchas clasificaciones por ahí en internet. Yo creo que tengo tres categorías. Unas zapatillas, digamos, generales para las salidas a ritmo fácil, de recuperación, para hacer muchos kilómetros, que sean cómodas. Otro tipo de zapatillas para cuando quieres hacer más velocidad, entrenos de series, intervalos, fartlek, un tempo, cuando quieres apretar un poquito. Y luego, la última categoría, las zapatillas de competición, algo que reservas para ese día especial, esa carrera que tienes marcada en el calendario. Y para mí, si te planteas comprar más de una zapatilla, serían esos tres tipos de zapatillas que tendrías que tener en tu rotación. ¿Por cuál empezaríamos? Pues muy fácil, cuando empiezas a correr, unas zapatillas generales con las que puedas hacer de todo. Y ahí lo que principalmente hay que buscar, y mi recomendación por excelencia, da igual la marca, modelo, tienen que ser unas zapatillas que a tu pie y a tu cuerpo les resulten cómodas. Olvídate de tipo de material, modelo, color, que cuando te las pongas digas, estoy cómodo. ¿Por qué? Vas a hacer muchos kilómetros, al principio no te tienes que preocupar de la rapidez, de velocidad, del retorno de energía, veremos ahora un poco en detalle. Y he probado muchas marcas, muchos modelos. Empecé con las típicas Nike de Pegasus, normal. Es prueba-error. Para mí, soy un corredor de más de 80 kilos, 1,90. Quiere decir que necesito unas zapatillas cuando voy a un ritmo relajado que amortigüen. Busco bastante eso en unas zapatillas. He probado ASICS, las Nova Blast. Muchos youtubers las recomiendan. Buenas zapatillas. Veréis, si queréis, un enlace sobre ellas. He hecho más de 1000 kilómetros. Están bastante bien conservadas en tipo suela, lo único que les hice un agujero por ahí, pero principalmente no me convencieron mucho para ritmos relajados. Estas al final te pedían ir un poco demasiado rápido y para
pero en cuanto a amortiguación estaba bien. Y luego otro inconveniente, eran bastante finas. Y esta es una de las lecciones que he aprendido y que recomendaría. Cuando empieces a correr, sobre todo si eres un corredor pesado como yo, de más de 80 kilos, mirad qué diferencia de anchura en la plataforma. Esta zapatilla va a ser mucho más estable que esta. ¿Por qué? Porque tiene una plataforma para aterrizar mucho más ancha y te va a dar más estabilidad. Creo que eso es importante si al principio buscas simplemente salir, disfrutar a ritmos relajados. Estas son mis segundas Hoka One One Clifton 8. En el primer modelo hice más de 800 kilómetros, estas llevan ya más de 700 kilómetros. Hay gente que dice que las Hoka no duran. Para mí, todo lo contrario, ya os digo, más de 80 kilos. En unas les saqué más de 800 kilómetros, estas llevan más de 700. La parte de arriba totalmente nueva, algo sucias. Y debajo, pues sí, ya se ha desgastado el dibujo en ciertas partes con las que aterrizo. Primero el impacto y, no sé, algo más de desgastado en las zonas que no tiene tanta protección. Pero realmente lo que es la media suela continúa protegiéndome. Para mí, personalmente, con mi tipo de pie, las considero las zapatillas más cómodas que tengo en la rotación. Y yo, para un principiante, recomendaría algo de este estilo, sobre todo si pesas bastante, que tenga amortiguación, quiere decir que tengan, digamos, bastante media suela, que sea blandita y que tenga una plataforma ancha. Hay muchos modelos. Cuando ya quieras algo un poco, a lo mejor, más rápido, más versátil, porque estas, para ritmos de recuperación y muy fácil, fenomenal. Si quieres algo un poco más versátil, he encontrado estas, llevan ya también más de 600 kilómetros, New Balance 1080, la versión 11, creo, sí, sacaron la 12 hace poco, y es otra de las recomendaciones. Id siempre a por la versión del año anterior y podréis ahorrar algo de dinero. Esta es una media suela de un acolchamiento, digamos, similar a la Hoka. También una plataforma bastante ancha, muy estable, pero es un poco más versátil. Digamos, es un pelín más ligera o permite un pelín más de retorno de energía que la Hoka. La Hoka es súper cómoda. Está para ir un pelín más rápido, pero también está diseñada para esos días fáciles de simplemente acumular kilómetros. Y esto es con lo que empecé mi rotación. Unas zapatillas, y según vas gastándolas, pues ir añadiendo en tu rotación. Bueno, ya que hemos cubierto el primer bloque o primera categoría de zapatillas para diario, de entrenamiento diario, de hacer kilómetros, pasamos a la segunda categoría. Digamos que buscas ya en tu entrenamiento introducir intervalos, sesiones rápidas, no sé, de repetición de 200, 400, 800 metros, de 1 kilómetro a ritmos más altos. Probablemente unas zapatillas como las Hoka se queden un poco muertas, no te den ese retorno de energía que hoy en día hay zapatillas específicas que te proporcionan. Y yo solo tengo unas, que son estas, las Saucony Endorphin Speed 2. Las tengo más de un año. Tienen 700 kilómetros, como veis, todavía en bastante buen estado. La media suela es bastante también blandita por aquí incluso más, pero justo en medio lleva una placa, y esta no es de carbono como las de competición, que es la siguiente categoría, es de
de nylon, de plástico, entonces es flexible, pero da un retorno de energía muy, muy alto para esas series y solo he probado unas, estoy muy contento con estas, me funcionan y lo noto. Cuando hago series con estas, los pies acaban y las piernas acaban más descansadas después de un entrenamiento fuerte que si voy con algo como esto, donde tienes que hacer todo el esfuerzo tú. Esto te da un pelín más, un punto más, una marcha más. Y creo que cuando metes mucho volumen en entrenamiento de maratón, todo lo que puedas hacer por proteger tus piernas es lo que mejor puedes invertir. Por eso digo que si hay que invertir en algo es en zapatillas. ¿Y qué tipo recomendaría? Pues algo de este estilo. No tienen por qué ser de fibra de carbono, se van mucho de precio, pero algo intermedio con una placa de nylon o de otros plásticos pueden hacer la función más que de sobra y yo estoy muy contento. Estas, como veréis, están en bastante buen estado y ya digo, tienen más de un año y más de 700 kilómetros. Así que continuaré con ellas, aunque con un ligero cambio de enfoque últimamente y veremos por qué. Ahora vamos a pasar al último bloque de mi rotación, que son las zapatillas de carreras. Y para ello, pues nada, al final depende de la distancia que hagas, hay diferentes marcas, modelos. Yo solo he probado unas, que es con las que he hecho todas mis carreras, desde 5K, 7K, 10K, media maratón, maratones, en las Nike Alpha Fly, que son las que lleva Eliud Kipchoge, el mejor maratoniano de la historia. Y qué decir, súper contento, me han permitido ir sumando mejores marcas personales en todas las distancias. Eso más que nada es debido al entreno con las otras, pero en el día de competición estas son mucho más ligeras que el resto, es así. Y como veréis, es muchísima la diferencia de la cantidad de espuma que hay en la media suela, por lo tanto protegen muchísimo. Aparte, estas tienen una placa de carbono, son muy rígidas, pero claro, el retorno de energía es brutal. Entonces, cuando aterrizas con fuerza, pues se nota que te echan hacia adelante y te permiten además con estos Air Zoom Pods, que son burbujas de aire, también amortiguar la pisada y proteger las piernas. Para una distancia como un maratón, también es otra cosa que hay que tener muy en cuenta y que recomendaría buscar que tengan mucho stack, mucha espuma para amortiguar, que tengan una placa y eso sí, no estrenarlas el día de carrera porque son bastante duras en comparación con el resto. Con esto no puedes hacer tu entrenamiento diario, puedes hacerme a lo mejor uno a la semana y ahora veremos ese cambio de approach. Y nada, estas ya tienen más de, lo voy a mirar, 499 kilómetros, 500 kilómetros. Entonces sí que se nota que estas están más desgastadas, casi no tienen grip, se les ha ido bastante el agarre, pero lo que es en la espuma todavía es bastante blandita, dan el retorno de energía y los pods todavía amortiguan bastante, por lo que ahora las he retirado de mi zapatilla de competición y van a pasar a complementar las de series o, más en concreto, de salidas largas con periodos de ritmos altos para las últimas salidas de entrenamiento de maratón, donde hay que hacer muchos kilómetros y algunos de ellos a ritmo de carrera. Y para ello es perfecto, cuando retiras una zapatilla de competición, pasarla a esa parte de rotación, cuando ya ves que están desgastadas, pero todavía les queda vida
para el entrenamiento, aunque para competición quieras algo más en mejor estado, más nuevo. Y lo que hice simplemente fue comprar las mismas en otro color que estaba de oferta, porque acaban de sacar la versión 2 y, de nuevo, recomendación, buscar la versión del año anterior. El rendimiento es perfecto, para mí funcionan y sé que hay muchas, de muchas marcas, ASICS, Meta Speed, Adidas tiene su línea de carreras, Saucony tiene la versión Pro, que es la misma pero con placa de carbono en lugar de nylon. Elegid las que más se adapten a vuestro pie, que os sentáis cómodo, pero sí recomendaría con placa de carbono para cuando ya estéis preparando una competición. Eso sí, probadlas en alguna carrera corta o algún entrenamiento antes del día D. Por ejemplo, yo este último fin de semana las usé en un 7K y conseguí mi primer podium, pero las reservaré para la maratón de San Sebastián. Y luego, ¿cuándo saber que necesitas unas zapatillas nuevas? ¿Cuándo saber que necesitas cambiar las zapatillas? Pues muy sencillo, te lo va a decir tu propio cuerpo. Cuando notes que tu salida de siempre, de lo que sea, media hora, una hora, hora y media, lo que estés acostumbrado a correr, notes que llegas con las piernas más cansadas. Puede que notes cada vez más el contacto con el suelo. Sobre todo, y esta es otra de las diferencias, por ejemplo, entre esta zapatilla y esta es incluso más blandita y tiene menos acolchamiento, menos media suela por esta parte. Yo normalmente aterrizo con la parte media del pie y luego pues haces el movimiento por toda la suela. Cuando paso de hora y media corriendo en estas zapatillas, ya noto con más de 600 kilómetros bastante cuando corro los cantos, pequeñas piedritas en los pies. Así que no sé cuánta vida útil le quedarán, ya digo, estas llevan más de 600 kilómetros, puede que no lleguen a las 1000 como las ASICS de Nova Blast, las seguiré usando, pero llegará un momento que mis pies dirán, hay que cambiar las zapatillas. Obviamente también si se terminan rompiendo o si por aquí completamente desgastadas, que por ejemplo ahora que llega el invierno veas que te escurres si llueve o está helado. Seguridad lo primero. 3 categorías: daily training o de entrenamiento diario, salidas ritmo fáciles, buscad comodidad y estabilidad. Si empiezas a meter en tus entrenos algo de velocidad de intervalos, al principio pues, puedes hacerlo perfectamente en las otras, pero si ves que ya empiezas a meter mucho volumen, para alternar, que no se comprima mucho y darle un respiro a las zapatillas, conviene alternar y tener unas de entrenamiento diario y otras de series. Y ahí recomendaría algo de este estilo, como las Speed 2 de Saucony. Y luego, si ya quieres competir en carreras y buscas tiempos, no acabar, porque para acabar simplemente buscad algo cómodo, pero si quieres buscar ya mejorar tiempos, proteger las piernas, algo tipo placa de carbono sería la mejor opción. Y para mí en concreto, desde, ya digo, 5K a maratón, no hay nada en el mercado que pueda compararse a las Alphafly de momento. En concreto la versión 1, que para mí han ido de maravilla. Pero, si tenéis dudas con vuestro tipo de pisada, id a haceros una revisión en una tienda especializada o en un fisio, podólogo, y
Por supuesto, buscad comodidad ante todo y lo que os funcione a vosotros. A lo mejor si eres un corredor muy liviano, no necesitas tanta espuma y con unas más planas perfectamente puedes asumir el volumen. Para daros más datos, yo estoy haciendo más de 100 kilómetros a la semana, peso más de 80 kilos y meto 1, 2, hasta 3 días algo de intensidad a la semana, así que me gusta alternar zapatillas para darles más vida y solo retirarlas cuando de verdad veo que ya no me proporcionan el beneficio de proteger a las piernas, que es el principal beneficio de usar zapatillas específicas de correr. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestros comentarios, cómo habéis ido construyendo vuestra rotación. Yo ya digo, empecé por las de diario, metí unas de series y último paso las de competición, en ese orden. Y ahora, ya digo, de competición pueden pasar a series y nada, las de diario pues ir rotando según vas acumulando kilómetros. Pero decidme cómo lo gestionáis vosotros y cualquier duda, pregunta, comentario, por favor, dejadlo en los comentarios de abajo del vídeo. Dadle a me gusta y suscribir al canal si no lo habéis hecho todavía. Y nada, hasta la próxima. Enjoy today's run.